Fue una cadena nacional. Nosotros estamos transitando por el formato siempre conocido por todos ustedes, distinguido público, señoras y señores, en todas las regiones del país. Muchas gracias por la sintonía, pero tenemos que atender los dos ámbitos con el sello plural que nos caracteriza de la opinión en esta mañana. Habíamos nosotros conseguido y atendido dos visiones también de los principales candidatos a la presidencia de la República, las opciones republicanas más significativas hasta este momento. Y entonces el compromiso con don Guillermo Lasso nos hace interrumpir la parte gubernamental porque teníamos un compromiso adquirido, no de carácter económico, ojo, sino de respeto a las opiniones plurales, que es un formato democrático utilizado siempre por nuestra estación de radio. Así es que con todos los respetos estamos saludando al candidato Guillermo Lasso y pedirle una primera gran opinión de cuál es la reacción, la aceptación, interpretación, las limitaciones, los entretelones que usted descubre. Busca generar opiniones naturalmente a favor, digamos, de los elementos que ha nutrido, con los que ha nutrido su programa de ajuste el gobierno nacional, los elementos que ha incorporado van a dar, señor Lasso, los resultados que anhela y anuncia el día de ayer en una cadena muy significativa en donde sustentó sus ideas el señor presidente de la República. Han habido opiniones previas de un sinnúmero de economistas, observadores de la coyuntura, con las que están de acuerdo y muchos con los que no están de acuerdo. ¿Usted dónde se inscribe este momento y qué balance nos podría inicialmente formular para yo ir intercalando también interrogantes propias de este tipo de programas? Guillermo Lasso, en Cadena Democracia. Buenos días, candidato. Muy buenos días, Gonzalo. En primer lugar, muchas gracias por esta invitación. Gracias por este esfuerzo que usted hace, un esfuerzo democrático, republicano, de permitir escuchar diversas opiniones, diversos puntos de vista sobre la coyuntura. Para mí es un honor estar aquí personalmente, presente en la ciudad de Quito, en sus estudios, junto a usted para poder llevar a cabo este diálogo. En primer lugar, usted recordará que en programas anteriores hemos hablado de la necesidad, primero, de una actitud sensible del gobierno, que comprenda que no debía subir el IVA porque es un impuesto regresivo que afectaría el bolsillo de los que menos tienen en Ecuador. Por lo tanto, sin pelos en la lengua, hay que reconocer que es un acierto no incrementar el IVA. En segundo lugar, yo creo que usted también recordará que pensando en la pequeña, la mediana empresa, a los microempresarios, siempre hemos planteado la necesidad de la eliminación del anticipo de impuesto a la renta. Eso consta en una carta notarizada como un compromiso de la campaña del 2017. Y hoy, que el gobierno lo lleva a cabo, pues no tenemos que ser egoístas en reconocer que es una decisión que ayudará a los emprendedores, a los pequeños y medianos emprendedores. Yo quiero aportar con una cifra. En el Ecuador existen 100.000 empresas, Gonzalo, aproximadamente.
95,000 corresponden al segmento de la micro, pequeña y mediana empresa. 5,000 lo que son empresas grandes, digamos. Este anticipo de impuesto a la renta lo podían pagar las empresas grandes, pero no las pequeñas, no las medianas. Y era la causa por la cual muchas empresas cerraban, porque no ganando dinero en un año, tenían igual que aportar impuestos. Y eso era un impuesto al patrimonio, un impuesto a la actividad económica. Así que tenemos que ser responsables y reconocer que es un acierto haber eliminado el anticipo de impuesto a la renta. Esta definición arribó a su conocimiento después de alguna tertulia o compromiso con el gobierno respecto a que usted no era partidario del incremento de 3 puntos adicionales al valor agregado, al impuesto al valor agregado. No, Gonzalo, porque mis opiniones, como las estoy dando ahora, han sido siempre opiniones públicas. Pero ¿algún tipo de consulta de parte del gobierno que puede haber ocurrido también en el lado de la candidatura de Jaime Nebot? No, yo creo que el gobierno tiene que asumir la responsabilidad de sus decisiones. Integralmente, pero ya que usted me invita, yo creo que tenemos que ser responsables en el análisis y no es cuestión de simplemente hacer política actuando con incoherencia. Claro. No, sí. Si yo he planteado aún por escrito la necesidad de eliminar el anticipo de impuesto a la renta y hoy lo hace el gobierno, qué bien. Bien para el Ecuador, bien para los emprendedores, bien para la generación de empleo. Ahora, por otro lado, el impacto entre lo uno y lo otro es lo que le interesa este momento conocer a la ciudadanía, sí, vamos en términos poco a de poco. Sus impresiones. Vamos poco a poco. Yo creo que también es importante destacar la reducción a la mitad del impuesto a la salida de divisas. Yeah. Yo he planteado siempre la tesis de la eliminación total de este impuesto, que es un impuesto al ingreso de divisas, dado que se cobra el impuesto al salir. Y he puesto un ejemplo muy sencillo siempre. Cuando alguien le dice, venga nomás al cine, que no le cobran la entrada. Va feliz a ver la película y al salir le dicen, de aquí no sale si no paga el valor de la película. Es decir, ese impuesto es un impuesto a la entrada de capitales que se cobra a la salida. Me parece bien. Es parcial, sí. Yo hubiese querido que lo eliminen de manera total, pero es un buen paso reducirlo a la mitad para todo lo que son materias primas, lo que son maquinarias, equipos. Me parece bien, me parece positivo eso. Luego también hay que reconocer que es positivo la reducción de los impuestos a los vehículos por valores menores a los $32,000. Eso también apoya a la pequeña, a la mediana empresa, al microempresario. Eso es positivo. Ahora, vamos al tema más álgido, el tema de los combustibles. Yo creo que el tema de los combustibles es la consecuencia del excesivo gasto público. Y es una reforma, yo diría de gran calado, que durante los últimos 40 años, en alguna medida era necesaria para el desarrollo del país. Por lo tanto, yo lo que creo es que si queremos evitar ajustes en el futuro, tenemos que exigirle a los gobiernos, a al próximo y al subsiguiente, el control del gasto público. Que no venga esta feria de la alegría a gastar. Y respecto de este gobierno, estaremos muy atentos a que los recursos nuevos que le están ingresando sobre la base del sacrificio y el esfuerzo de los ciudadanos ecuatorianos. Y de las empresas también. Así es, pues no se desperdicie. Respecto de este impuesto... ¿Por dónde se producirían desperdicios? Cuando no hay control. No dejemos solo enunciando. No, cuando no hay control del gasto. Yo sí creo que hay la posibilidad de reducir gastos en bienes y servicios del gobierno. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo a diario, como usted lo hace aquí en su emisora. Dice, bueno,
No me aumenta la publicidad, no me aumentan los ingresos, no me queda más que... Hay contracción. Hay contracción, tengo que hacer ajustes. Eso tiene que hacer el gobierno. ¿Por qué? Porque, como digo, cada vez que al gobierno le hace falta dinero, él fácilmente ajusta sus cuentas con un sacrificio de los ciudadanos. Cuando los gobiernos deben de existir para manejar bien la economía a efectos de que genere bienestar al pueblo ecuatoriano. Y no al revés, que los ciudadanos vivamos para el bienestar del gobierno. Pero bueno, se han dado pasos importantes. ¿En eso estamos, usted cree? Se están dando pasos importantes. Usted se refería al impuesto a las empresas. Yo comparto la idea, el que más tiene, que más pague, y el que más tiene, que asuma una cuota mayor de sacrificio para salir adelante en momentos cruciales como el actual de crisis económica en el Ecuador. Así que tampoco vamos aquí a rasgarnos las vestiduras y pretender hacer una oposición demagógica, porque lo que requiere el Ecuador en este instante es el apoyo de todos los ecuatorianos. No había necesidad de ejercitar un tijerazo al gasto corriente despidiendo a más personal oficial en las empresas del Estado que no justifican a plenitud las exigencias sociales o que, digamos, cohabitan en el presupuesto general del Estado sin beneficio de inventario, señor Lazo. Sí, pero ese es un proceso que no puede ser de la noche a la mañana. Es un proceso... ¿Por consideraciones políticas? Digamos, yo lo voy a analizar desde el punto de vista administrativo y no político. O sea, económico. Económico. No, y desde el punto de vista administrativo, porque, por ejemplo, si usted, siguiendo en el ejemplo de su radio, tiene contracción en los ingresos por publicidad, usted viene y dice, tengo que hacer un ajuste, pero usted no llega aquí a la radio de la noche a la mañana y despide a todo el mundo, porque eso más bien le va a generar un problema, no una solución. Además, el costo va a ser... Y aquí hay que destacar algo. Lo que plantean las medidas económicas es una reducción del ingreso. Doloroso, por cierto. Yo comprendo un padre de familia, yo comprendo una madre de familia al que le van a bajar un 20% los ingresos por un contrato de trabajo con el sector público. Eso es muy duro, pero yo creo que es más duro despedirlo. Es decir, perder el 100% de los ingresos. Por lo tanto, vamos a darle el beneficio de la duda al gobierno a efectos de ver si en el futuro van a ser realmente estrictos en el control del gasto. Yo le diría a todos los ecuatorianos, tenemos que machacar y machacar y machacar a efectos de que los gobiernos, no solo sino los futuros, no dilapiden el esfuerzo de los ciudadanos ecuatorianos. Y esto es algo que de mi lado lo recordaré a diario para efectos de que los gobiernos no abusen de la paciencia de los ciudadanos. Las decisiones que hemos tomado, decía el señor presidente anoche, son resoluciones que venían siendo postergadas durante las últimas décadas, dijo. En su alocución dijo, muchos de mis opositores, críticos y futuros candidatos, ahí le tocó un poquito a usted, no le van a decir al público o no van a decir en público, pero lo dicen en privado y saben que esta es la decisión clave para el futuro del Ecuador. Mire, Gonzalo, yo no me siento aludido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque públicamente yo he sostenido la tesis de que no había que subir el IVA. Públicamente he sostenido la tesis de la eliminación del anticipo de impuesto a la renta. Públicamente he sostenido y sostengo la tesis de la eliminación del impuesto a la salida de divisas, donde reconozco que hay un paso parcial, no total, pero positivo. Públicamente he reconocido la necesidad de eliminar el exceso de impuestos para las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto,
no lo quiero decir de una manera irrespetuosa, pero veo que el presidente de la República en esta ocasión ha escuchado nuestras propuestas de defensa al emprendedor, de defensa al emprendimiento, de defensa al empleo. Así que celebro que hoy estas palabras que hemos repetido durante 10 años de nuestro accionar político hoy sean recogidas en una cadena nacional por el gobierno. Y no somos mezquinos, porque en buena hora que lo haga este gobierno y no tengamos que esperar hasta un futuro gobierno en el año 2021, porque el pueblo ecuatoriano está por delante. Tenemos todos juntos que trabajar por el Ecuador, sí, manteniendo una posición de opositor, pero responsable, sí. Responsable. Y mire usted, porque usted lo recuerda, que durante 10 años hemos hablado de estos temas, inclusive por escrito, notaricé el compromiso de la eliminación del anticipo de impuesto a la renta. En buena hora que lo haga este gobierno. Ya entonces tendremos que concentrar nuestra actividad, nuestra visión, nuestro programa en proyectos que fortalezcan aún más la economía ecuatoriana, la generación de empleo, el apoyo al emprendimiento, la innovación para poder cambiar y generar mayor productividad en beneficio de las familias ecuatorianas. Señor Lazo, en el terno del señor presidente de la República, terno presidencial, y perdone que le grafique de esa manera, ¿con qué acciones usted complementaría como gobernante ya del país los recortes, las adecuaciones, las limitaciones, la defensa de los verdaderos intereses nacionales? ¿Y de qué manera usted exigiría una contraparte de parte de sus socios, los señores empresarios? Porque al final resultan socios suyos, no míos. En parte míos también, ¿no? Bueno, porque anuncian en su radio, ¿no? Socios míos. Y porque también tengo una empresa. Socios míos no, porque recuerde usted que quien tiene acciones... compañeros de actividad. Bueno, digamos, colegas de actividad, llamémoslos de esa manera. ¿De qué manera? ¿Cómo complementar acciones? Sí. ¿Qué les corresponde a este momento? Bueno, no le van a esperar que usted llegue al poder para pero, que los exija. Bueno, yo no me quiero referir a los empresarios, yo me quiero referir al propio gobierno, como usted dice, el presidente. Yo le diría al presidente de la República... Pero ¿cuáles son las responsabilidades de este momento con todo lo que les acaba de dar el señor presidente de la República de parte de los empresarios? Pero hagamos una distinción entre el gran empresario que no ha recibido nada, sino impuestos, un nuevo impuesto, y además nuevo impuesto al que me he referido, que es correcto, el que más tiene, que más pague. Sí. Y el que más tiene, que asuma un mayor sacrificio en los momentos más duros, más difíciles del Ecuador. ¿Quiénes están recibiendo realmente un gran beneficio? La pequeña y la mediana empresa. Eso está muy bien, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no era posible que paguen un anticipo de impuesto a la renta cuando no ganaban dinero, cuando perdían dinero. Y usted hablaba, como yo he oído a muchos empresarios decir, pequeños y medianos empresarios, no puedo con el anticipo de impuesto a la renta. Así que dejemos a los empresarios por un lado. Yo le diría al gobierno, o yo le diría a los ecuatorianos, qué tareas están pendientes por hacer. La reforma al sistema previsional, Gonzalo. Nadie en el Ecuador está contento con los servicios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ni los trabajadores, ni los jubilados. Por lo tanto, el Ecuador debe de acometer una reforma de gran calado en el campo de la seguridad social. Debe de acometer una reforma de gran calado en el campo de la creación de un mercado de capitales. Si usted me lo permite, Gonzalo, no quiero pecar de tecnicismo, pero quiero explicar de manera muy sencilla a los emprendedores. Hay dos mercados donde usted puede acceder a recursos económicos.
el mercado financiero, compuesto por bancos, por cooperativas, por compañías financieras, donde el emprendedor acude por un préstamo, sí, por el que se compromete a pagar una tasa de interés en un plazo determinado. Ese es el mercado financiero. El mercado de capitales, que no existe en el Ecuador, no hay ni siquiera una institucionalidad, una ley, una estructura legal, es el mercado donde van los emprendedores y dicen, como en los Estados Unidos, yo tengo esta idea, ¿quién quiere aportar dinero a esta idea? Y el emprendedor recibe dinero sin el compromiso de devolverlo en tiempo determinado, porque es capital a la empresa, no pasivo, y tampoco paga tasa de interés, sino cuando el negocio de resultados comparte los beneficios con ese mercado de capitales. Por lo tanto, a los emprendedores les digo, tenemos que trabajar para que este gobierno, el próximo gobierno, impulsen la creación de una estructura de creación de un mercado de capitales que promueve el emprendimiento pequeño, mediano, grande en el Ecuador. Y esto en paralelo con una reforma al sistema de seguridad social. Recuerde usted, Gonzalo, reforma al sistema de seguridad social que el gobierno de Sixto Durán Ballén quiso llevar a cabo allá por el año 1994 y que ciertos políticos negaron esa posibilidad de desarrollo al país. Pero vea usted, han pasado 6 más 19, 25 años desde esa fecha hasta hoy y lo único que hemos visto es el deterioro del sistema de seguridad social del Ecuador, el deterioro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Ecuador. ¿Qué ecuatoriano está contento con ese servicio? Ninguno. Por lo tanto, tenemos que llevar a cabo una reforma de gran calado, sin miedo, produciendo un cambio para beneficio de los afiliados. ¿Usted cree que se puede recapitalizar al IES? Pero por supuesto que sí, Gonzalo. Por supuesto que sí. Yo ya le doy por muerto, le soy honesto. No. Porque conozco las cuentas a fondo. Sí, pero no lo podemos dar por muerto. Si algo yo tengo experiencia, perdóneme, mi querido Gonzalo, es que durante 47 años de emprendedor, a mí me han encargado siempre resolver problemas. A mí nadie me dijo, hazte cargo de un banco maravilloso, rentable, solvente. Hace 35 años yo me hice cargo de un banco pequeñito con problemas del que decían no tiene salida. Hoy es un banco grande, solvente, rentable, seguro, competitivo, que contribuye al desarrollo del país. ¿Ese es nuestro país de alguna manera? Por supuesto que sí, Gonzalo, es necesario. Mire usted, si me lo permite, ¿a dónde quisiera yo llegar con una reforma de la seguridad social? Chile. Chile es un país que tiene 17 millones y medio de habitantes. Ecuador, 17 millones. El Fondo de Seguridad Social de Chile llega a los 300.000 millones de dólares. ¿Dónde está invertido? En ese mercado de capitales para promover empleo, creando empresas, emprendimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en el Ecuador? 17 millones de habitantes. Más o menos el fondo, 12.000 millones de dólares. ¿En manos de quién? Del gobierno. No produce empleo. Ha financiado precisamente la dilapidación de los recursos de los ecuatorianos. Pero, ¿es posible un cambio? Definitivamente que sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que impulsar. Una reforma de la seguridad social del Ecuador. Ahora, no descuidemos otro tema. ¿Pero a quién pasaría la propiedad del IES, la gestión de apoyo emprendedor o a los emprendedores? ¿A quién pasaría? Si no al gobierno. Mire, no, es que tenemos que... ¿Tendría que ser colocado en el ámbito de los privados? Mire, eso Gonzalo, que no logro entenderle. No necesariamente. Usted puede mantener el seguro social con una administración independiente del gobierno, independiente. Ahí sí. Yo recuerdo, mire Gonzalo, yo no soy una persona mezquina.
cuando se respetaba al menos un puesto independiente, yo recuerdo que un delegado del sector privado de la Seguridad Social era el economista Mauricio Pozo. ¿Recuerda usted? Sí. Y la verdad que hay que reconocer que su aporte era un aporte técnico y positivo al manejo de la seguridad social. Vea usted cómo, yo no recuerdo qué gobierno, contrató una administración privada para el Banco del Pacífico de propiedad del gobierno. 2 o 3 administradores españoles se hicieron cargo y realmente hicieron un buen trabajo en la reestructuración de ese banco. ¿Por qué no pensar que se puede encargar a profesionales, no a políticos, a profesionales técnicos valiosos, que sí los hay en el Ecuador, para una administración del Seguro Social que, siendo público, no privado, administre de manera independiente del gobierno, Gonzalo? Pero hay otro tema que es importante, que no hay que dejar de destacarlo: las reformas laborales. Las reformas laborales, habrá que leer el proyecto de ley que el gobierno ha enviado a la Asamblea. Yo no puedo todavía opinar sobre eso porque no he leído el documento, sino solo he oído y visto la cadena nacional de anoche. Pero es indispensable la reforma del Código del Trabajo en Ecuador. Garantizar el derecho adquirido de los trabajadores, por supuesto que sí. No tocar esos beneficios adquiridos a lo largo de los años, pero de aquí en adelante darle oportunidad a ese 60% de la población económicamente activa. Gonzalo, 60% que no tiene empleo formal en el Ecuador. Él anuncia nuevas modalidades de contratación laboral. Veamos qué va escrito en el proyecto. A ver. Yo no me quiero anticipar, porque no lo he leído, mi querido Gonzalo, y hay que ser absolutamente responsables, pero ya el enunciado es positivo. La necesidad de una reforma es positiva. Ahora hay que ver el detalle. Si son buenos, no tendremos ninguna ambaje en reconocer que lo han hecho bien. Y estoy seguro que allá los asambleístas en Asamblea Nacional deberán actuar con actitud patriótica y apoyar lo que es bueno para los ecuatorianos. Los grandes empresarios, o medianos o altos empresarios, diría yo, estamos en obligación de conducir nuestros capitales, nuestro dinero ahorrado. Inicio de espacio promocional y publicidad que hemos hecho durante tantos años de emprendimientos combinados, de consolidar un formato aceptable, triunfal, exitoso, para decirlo, graficando las cosas. Traer esos dineros, que en este momento se encuentran, y la convocatoria es suya, la convocatoria es de Jaime Nebot, la convocatoria es de Moreno, que no lo han hecho hasta este momento. Y alguien sugirió aquí la necesidad de que conversen entre los tres, el trance por el que está atravesando el gobierno. La idea es los 20,000 y pico de millones de dólares que se encuentran en el exterior deben ser conducidos a arcas nacionales que sirvan para la iniciativa de emprendimientos privados, que coadyuven con el empeño de las empresas para crecer, para incorporar tecnología de punta. Y para eso, dice, yo estoy dando facilidades para que adquieran esa tecnología, para que nos modernicemos en el ámbito tecnológico y con eso podamos convertirnos en entes competitivos con el resto de naciones o de empresarios privados vecinos. En eso tienen que entenderme, yo estoy actuando con realismo, dice el presidente Moreno. ¿Usted cree que sí o que no? A ver, en primer lugar, Gonzalo, usted ha opinado cosas muy importantes y yo no quiero dejar pasar una. Guillermo Lasso tiene un compromiso con el Ecuador, con los ecuatorianos, y en función de eso yo estoy dispuesto a hablar con quien deba hablar en el Ecuador, con
el abogado Jaime Nebot, con el Partido Social Cristiano, con el presidente Lenín Moreno, con todos los que podemos contribuir con una visión de desarrollo para generar empleo, para generar oportunidades y solucionar los problemas del Ecuador. Yo creo que eso en primer orden. El compromiso mío siempre será de diálogo en favor de los grandes intereses de la mayoría de ecuatorianos. En segundo lugar, yo creo que convocar, invitar, vea, señor, hará el favorcito de traer sus ahorros, invertirlos en el Ecuador, no es suficiente. Es que no son ahorros, Gonzalo. son capitales de trabajo que se encuentran en el exterior. Bueno, pero muchos recursos pueden ser inclusive de sus propias empresas. Bueno, por supuesto que sí, pero si me permite avanzar en la idea, no es solo suficiente decir, verá, será bonito y traiga esos capitales al Ecuador. No, por ejemplo, usted sabe, Gonzalo, que en aquella década mal llamada ganada, se actuó siempre con prejuicios ideológicos, con complejos. ¿Y qué se dijo? Que el dueño de un medio de comunicación solo puede tener un medio de comunicación y ni siquiera puede tener un pequeño cafetín para vender chocolate, café, caramelos y galletas. Absurdo. Absurdo. También se dijo en la Constitución, porque esto no es ley, es Constitución. Esto es de Montecristi. El accionista de un banco, por una cifra mayor al 6%, no puede tener ninguna otra actividad económica que no sea exclusivamente el bancario. Así fue. ¿Qué es lo que quisieron? Castrar a una clase empresarial alta, compuesta por líderes empresariales valiosos. Yo no tengo empacho en decir, experimentados más pero que todo. por supuesto, yo no tengo empacho en decir, el Ecuador necesita no un Fidelegas, necesita 100 Fidelegas en el Ecuador. El Ecuador no necesita un Ronnie Wright, un Andy Wright, necesita 1000 Ronnie Wright, 1000 Andy Wright. El Ecuador no solo necesita un Roberto Aguirre, un Johnny Charnisky, no, necesita 1000 Robertos Aguirre, 1000 Johnny Charniskys. No podemos andar con un machete cortando la capacidad de liderazgo empresarial en el Ecuador. Entonces, si usted le dice a Fidel Egas, oye, invierte, ¿qué le va a contestar Fidel Egas? Es que a mí me prohíben invertir porque yo soy banquero, le va a decir Fidel Egas. Y lo peor de todo, le va a decir Fidel Egas, pero si a mí me persiguen por tener 1, 2, 3 bancos. Y yo creo que, desde mi visión, yo creo que ojalá existan 100 Fidel Egas en el Ecuador y 100 jóvenes ecuatorianos. 1000 jóvenes ecuatorianos. ¿Pero 100 bancos en manos de Fidel Egas? Bueno, mire, no, porque cuando usted ve al joven, como yo estuve ayer en la UTLA, con jóvenes emprendedores que quieren emular a grandes empresarios ecuatorianos, esos le van a poner la competencia al señor Egas. Pero no, lo que yo no me quiero desviar es, no podemos andar con leyes y regulaciones que cortan la iniciativa de emprendimiento en el Ecuador. ¿Usted quiere ver más capitales en el Ecuador? Exactamente. Hay que reformar la Constitución. ¿En qué Hay que aspectos? reformar la ley. Por ejemplo, yo he insistido públicamente, Gonzalo, públicamente, que el gobierno venda los canales que incautaron en el 2008, los medios de comunicación. Y la respuesta pública que he recibido, que es sensata. ¿Quién va a querer comprar un canal de televisión, TC o Gamavisión, si en el momento en que compra ya no puede tener ningún otro negocio? Entonces, ¿quién puede comprar eso? Probablemente un extranjero o probablemente alguien que tiene un canal de televisión ya o una radio. Entonces, ¿usted quiere ver más dinamismo en economía? Rompamos los grilletes sobre los emprendedores, Gonzalo. ¿Podríamos ir sobre los macros emprendedores o en términos generales? Sobre todos, sobre todos.
Por supuesto que sí. Ojalá yo quiera ver a estos jóvenes de la UTLA que estudian economía y emprendimiento, que sean mañana esos grandes promotores del mercado de capitales del Ecuador. Hay que pensar en ellos fundamentalmente, en los jóvenes ecuatorianos a quien los golpea más la falta de empleo. Pero usted quiere realmente que esta economía funcione. Usted quiere ver que capitales vengan al Ecuador, de ecuatorianos y de extranjeros. Hay que modernizar la legislación del país para apoyar el emprendimiento, siendo realistas y no siguiendo una línea ideológica de un conjunto de acomplejados que solo querían disfrutar ellos de dineros mal habidos y querer arrinconar a gente que durante toda la vida hemos trabajado en este país. Pero nos hemos quedado arrinconados. No. ¿O tenemos que tener fe en usted o el abogado Nebot, que vengan y enmienden estos errores diseñados o legislados? No estamos arrinconados. Tan cierto es esto que hoy, gracias a usted, yo estoy hablando con libertad aquí, sin ningún miedo. Así es. Y diciendo cosas que antes no se querían. Y yo le estoy preguntando con la misma libertad. Así es. Y diciendo cosas que antes hubieran sido un pecado decir en el Ecuador. No. Pero vea, yo tengo un compromiso con el Ecuador. Ojalá que lo haga este gobierno y no esperemos 1 año y medio más. Y ojalá que lo haga el próximo gobierno. Yo aspiro a ser el presidente del Ecuador. Pero si el pueblo ecuatoriano decide lo contrario, pues que lo haga otro gobierno. Y la labor de la oposición, seria, responsable, es decir, lo que pensamos los ecuatorianos libres, que queremos ver prosperidad, emprendimiento, innovación, empleo, una economía moderna, abierta al mundo, más Ecuador en el mundo, más mundo en Ecuador. Y seguiremos desde esta trinchera. Y yo le digo, Gonzalo, que yo me siento satisfecho en la labor política desde la trinchera de opositor, porque el gobierno ha escuchado el discurso de los emprendedores ecuatorianos. Elimíneme, señor, el anticipo de impuesto a la renta. Por fin lo comprendieron. No suba el IVA, porque es un impuesto regresivo que afecta a los más pobres del Ecuador. Pues bueno, qué bien, lo escucharon. Esa es la labor de una oposición seria. Es un paquete benigno desde su punto de vista el trazado por el señor presidente Moreno. Es un paquete realista. Ya. Realista. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que, bueno, yo sí quiero decir que sí es duro, sí va a ser duro el incremento del precio de los combustibles. Sí. Pero yo quiero resaltar algo. Entre lo uno y lo otro, ojalá usted nos pueda hacer un análisis de por qué es conveniente los combustibles más que los 3 puntos del impuesto al valor agregado. Después de lo que reflexione este momento. Mil perdones por interrumpir. No se preocupe, Gonzalo. Me parece muy bien. Usted conduce la entrevista, pregunta y yo hago mi mejor esfuerzo. Mire, Gonzalo. Los subsidios son para los pobres. Los subsidios son para una madre de familia que no tiene empleo, que vive del cachuelo con $1 al día, y está hecho cargo de 2, 3 pequeños hijos. El subsidio es para ella. El subsidio no es para los sectores productivos, porque el sector productivo no es pobre. El sector productivo, el que tiene una herramienta para producir, no vamos a decir que es rico, pero digamos claro, no es pobre. Tiene una herramienta para defenderse en la vida. Pero una mujer, madre soltera, que no consigue empleo, que vive del cachuelo con $1 al mes, a ella no se le podía subir el IVA. Definitivamente que no. Y el subsidio es para ella, para los pobres del Ecuador, para aquella generación de ecuatorianos que penosamente hoy no tienen empleo, que queremos empleo para ellos sí, que la mejor política social es la creación de empleo,
Pero mientras no se le pueda proveer un empleo, el Estado tiene la obligación, la sociedad ecuatoriana tiene la obligación de apoyarlos con subsidios, pero no al sector productivo. En esto sí quiero ser claro, no al sector productivo, sino a los pobres del Ecuador. Muy bien. Para que nuestro sector productivo crezca, anhelo del señor presidente, difundido anoche, crezca y genere empleo, ha dicho el presidente Moreno, tenemos que reducir sus costos. He decidido bajar a la mitad el impuesto a la salida de divisas para materias primas, para insumos y para bienes de capital que constan en el listado del Comité de Política Tributaria. No hay sector que cree más plazas de trabajo que la construcción. Atinada reflexión. Para apoyarla a partir del mes de noviembre, o sea, de hoy, después de 30 días, ¿verdad, compañeros? Ampliaremos nuestro programa Casa para Todos, añadiendo $1.000 millones en créditos hipotecarios a una tasa de un puntito menos del 5%, el 4.99. El gobierno ha hecho lo suyo. Hemos eliminado 20 ministerios, dice. Separamos del gobierno a 23,000 funcionarios y aquí es la cifra complicada y que quiere conocer la ciudadanía. Si el desvelo por la sustentación del número de empleados públicos le provoca o le puede provocar al presidente de alguna manera un margen de impopularidad por no haber hecho la tarea completa de eliminar a tantos puestos de trabajo en el sector público engrosados exclusivamente por el punto de vista ideológico, un estamento de respaldo, un entorno de adhesión a los gobiernos de Correa y de Moreno, que es lo que hemos estado viendo en los últimos años. Frente a eso, ¿cuáles son sus ideas o qué haría usted ya en la conducción del país desde la presidencia de la República, don Guillermo? Sector productivo es clave. Que sea competitivo es clave. ¿Qué es competitividad? Que los costos de producción en Ecuador sean más baratos que los costos de producción en Colombia o Perú. Para eso se necesita tecnología. Para eso se necesita no solo tecnología. Y está bien que hayan eliminado una serie de aranceles a todas las herramientas tecnológicas, pero ¿qué queda pendiente? Hay que reducir las tarifas de luz, de energía eléctrica al sector productivo ecuatoriano. Esas tarifas no son tarifas competitivas. Hay que, utilizando la tecnología, necesitamos un gobierno digital, un gobierno que mejore la relación del ciudadano con el Estado a través de la tecnología, hacer una especie de desbroce del campo de tanto trámite, de tanto requerimiento. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los trámites más frecuentes de un ciudadano con el Estado? Cuando el ciudadano requiere una partida de nacimiento porque se quiere casar, porque quiere bautizar al hijo, etcétera. ¿Qué tal si mañana esa partida de nacimiento un ciudadano la puede obtener a través de un app, de un programa en su teléfono celular, las 24 horas del día, 7 días a la semana, sin ir al registro civil, sin tener que pagarle a alguien para que le dé haciendo cola, sin tener que pagar un tramitador, sin estar sometido a ningún chantaje de, oiga, deme un suplido para que su trámite salga más rápido? La tecnología, la digitalización de la relación de un ciudadano con el Estado serían acciones importantes de un gobierno moderno que reduzca el gasto público y que incremente el servicio a los ciudadanos o que dedique los recursos a lo fundamental, salud, educación,
seguridad. Por ejemplo, todavía tenemos que desbrozar el exceso de aranceles en el Ecuador. Y también tenemos que impulsar acuerdos de comercio. Le voy a poner un ejemplo. Nada le cuesta al gobierno, nada le cuesta al Estado ecuatoriano. Si el gobierno le dice al señor Trump, oiga, yo quiero un acuerdo de comercio con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la flor ecuatoriana, cuando se vende en Nueva York, el gringo que la importa tiene que pagar un arancel del 8%. Y cuando importa la flor de Colombia, el arancel es 0. ¿Por qué? Porque Colombia tiene un acuerdo de comercio con los Estados Unidos. Y yo no conozco ninguna persona tan tonta en el mundo que para expresarle más amor a su novia está dispuesto a pagar más por una flor. Ahí tiene usted un ejemplo. ¿Cómo logramos competitividad para la flor ecuatoriana? Un acuerdo de comercio con los Estados Unidos para que los Estados Unidos nos dé un trato similar al que le está dando a Colombia y Perú en este momento. Luego, acuerdo comercial con China, Gonzalo. ¿Qué le cuesta al Estado? Nada. ¿Qué le cuesta al gobierno? Nada. ¿Qué le cuesta a los ecuatorianos? Nada. Pero no puede ser que el camarón ecuatoriano tenga un arancel de cerca del 20%, cerca del 20% para entrar directamente de Ecuador a la China. Ahí tiene usted ejemplos donde podemos lograr la competitividad, mejor competitividad, sin necesidad de generar costos internos. ¿Usted cree que estas son medidas estructurales? Pero por supuesto que sí, y perdóneme Gonzalo, yo vengo hablando de ellas 10 años. Esa es la razón por la que estoy en la actividad política. Estoy aquí para, a través de mi voz, pretender desde la oposición orientar a la sociedad ecuatoriana. ¿Usted está en oposición? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué está en oposición? Bueno, porque en una democracia es necesario que existan también opositores. De otra manera, desde luego. Tenemos una manera distinta. ¿Cómo nos demuestra que está usted en la oposición? Por ejemplo, nosotros insistimos en la necesidad de una reforma a la ley de comunicación. La reforma que llevaron a cabo no es suficiente. Y desde la oposición seguiremos reclamando reformas de mayor calado, porque hoy el gobierno es el dueño del mayor holding de medios de comunicación del Ecuador. Es el dueño de la mayor... ¿Qué piensa hacer usted con ese estamento de frecuencias? Vender todos los medios de comunicación excepto el canal público. Canal público... Un solo canal con todo tipo de coberturas. Pero por supuesto, pero un solo canal, pero no de propiedad del gobierno, sino 33% del gobierno, 33% de la Asamblea Nacional y 33% de la sociedad civil representada por las universidades. Para garantizarle liquidez. La pluralidad de opinión. Liquidez, ese canal público, como lo es en España y lo es en Inglaterra, tiene que salir, como todo canal privado, a conseguir publicidad y a autosustentarse. A competir de igual a igual con el sector privado. Pero por supuesto, que compita, que haga un buen trabajo, porque no Hoy es se están tomando todos los impuestos. Pero es que no es posible que usted, Gonzalo, se saque, la madre trabajando, pague impuestos y el gobierno coja el dinero y subsidie a un canal público. Eso es correcto. Eso no es correcto. Eso es correcto, digo, para ellos. Lo que estoy diciendo creo que es lo correcto. Lo incorrecto, éticamente, es usar dinero para tirarlo al tacho de basura, perderlo en TAME, por ejemplo. TAME es una empresa que tiene que ser vendida, que tiene que ser trasladada al sector privado, aunque sea en $1, porque usted así corta el drenaje de los escasos recursos de los ecuatorianos en una empresa que no está produciendo beneficios. Pero es un sector estratégico, dicen los amantes de este statu quo. No, mire, Gonzalo, ellos quieren definir el sector estratégico. ¿Por qué?
porque quieren utilizar los recursos de todos los De ecuatorianos. todos los ecuatorianos para subsidiar. Quieren decirle a los ecuatorianos, tú eres tontito, tú no tienes el nivel ético para administrar el dinero que tú produces, dámelo a mí. Y al dárselo al gobierno, ya vimos lo que ha sucedido. Corrupción en determinados malos funcionarios públicos, que lo que quieren es ellos vivir como los grandes gamonales del Ecuador sin haber trabajado, sino usando el dinero que producimos todos los ecuatorianos. Y ese es el modelo perverso que tiene que cambiar el Ecuador. No nos dice, señor Lasso, cómo piensa repatriar los capitales de sus colegas empresarios. Bueno, ya se lo dije. Le dije a usted que hay que reformar la Constitución, que hay que reformar la ley, que hay que profundizar en una reforma de un mercado de capitales, de una ley de mercado de capitales. Hay que encarar una reforma de la seguridad social. Y hay un tema que no hemos tocado, A ver. pero que es importante también. Claro. Hay que sacar la pezuña de los políticos en la justicia. Hay que sacar la pezuña. ¿Por qué? Porque un sistema judicial es una especie de garante de una buena relación entre sector privado con sector privado, sector privado con sector público y todas las relaciones entre los miembros de la sociedad ecuatoriana. ¿Yo qué propongo en esta materia? Y ojalá escuche el presidente Moreno y lo haga de inmediato y no espere que nosotros ganemos elecciones para que a partir del año 21 hacerlo. Yo le pediría a la ONU una asesoría técnica para que vengan ellos acá a seleccionar a los mejores ecuatorianos y así sacar la pezuña de los políticos de la justicia. Y también me gustaría decirle a grandes ecuatorianos, gente valiosa, que asuma la responsabilidad de sacar adelante el país. Que no me vengan a decir, como me decía un abogado en Guayaquil, muy prestigioso, Guillermo, ¿cuándo cambia la justicia? Yo le contesté, cuando usted acepte ser presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y él me dijo, no, yo estoy tranquilo en mi estudio, feliz con mi familia, viajando, descansando, trabajando 8 horas al día, no me quiero complicar. Ah, entonces la justicia nunca va a cambiar. Porque la gente de bien tiene que asumir una responsabilidad con este país. Perdóneme, Gonzalo, que yo hable de esta manera. Yo sí tomé una decisión de dejar la comodidad de trabajar en un banco para dedicarme a recorrer el Ecuador y dejar también o restarle espacio a mi familia. Ya ve usted que siempre me acompaña mi esposa y viajamos juntos. Pero aún este momento de esta entrevista, somos abuelos de 6 nietos, a mí me encantaría ir un día a la semana a recoger a mis nietos de la casa y llevarlos yo al colegio, a la escuela. Pero no, estoy aquí disfrutando esta entrevista aquí en Quito, en los estudios de Radio Democracia, al lado suyo, personalmente tratando estos temas tan importantes para el futuro del Ecuador. Ahora bien, señor Lasso, ¿cómo vamos a rescatar a la justicia? Porque la pezuña es gigante y la pezuña desde el Consejo de la Judicatura impera todavía. Mire, ciertamente que hay independencia. ¿Usted sabe lo que le estoy diciendo? Yo sé lo que me dice. Ciertamente que hay independencia de poderes, pero sin duda alguna los gobiernos marcan el rumbo. Los buenos presidentes marcan el rumbo de las otras instituciones del Estado. No digo que intervienen, marcan el rumbo. ¿Cuál es el rumbo que hay que marcarle a la justicia? Sacar a los políticos, sacar la pezuña de los políticos en la justicia, que pretenda repartirse el número de jueces en el país, el número de fiscales en el Ecuador, y que el gobierno, interpretando el sentir de los ciudadanos, llame a la ONU y le diga, señores, necesitamos una comisión técnica internacional
que selecciona a los mejores ecuatorianos. Esto ya sucedió en el Ecuador, Gonzalo. ¿Hace qué tiempo? Recuerde usted que sucedió, si mal no me equivoco, en el gobierno de Alfredo Palacios. ¿Ya? Vino un señor llamado de apellido Despuy y lideró un proceso de selección de jueces. Y creo que se logró, sí. ¿recuerda usted? Sí, era un español. Una justicia relativamente decente. Pero nuevamente llegaron los políticos a meter las pezuñas, se tumbaron la justicia y volvimos a este vaivén de la corte de tal, la corte no se saca de sultano de tal. La administración Moreno. No, yo no quiero decir, yo creo que le haría bien al Ecuador. ¿Usted solamente recuerda épocas que ya hemos superado o cree que la pezuña sigue en la justicia? No, la pezuña está en la justicia, pues. Y por qué eso le digo, creo yo. El señor presidente Moreno no ha logrado sacar la pezuña y le estoy dando inclusive el ámbito donde se alcahuetean las malas prácticas y las designaciones, exactamente. De los malos políticos. Yo sí digo... La justicia está en manos de los malos políticos. Pero así es. Ahí tienen metidas las pezuñas. Yo sí le diría al presidente ¿Y ahí Moreno, qué nos ofrece? Llame a la ONU. Si no lo hace el presidente Moreno. Le tocará a usted si es que gana las elecciones. Si es que los ecuatorianos confían en mí y gano elecciones, pues a partir del 2021, créalo, en la primera semana de gobierno le pediré a la ONU que nos ayude a una reforma de justicia con un propósito fundamental, sacar la pezuña de los políticos de la justicia ecuatoriana. Pero eso sí, que los grandes ecuatorianos participen de los procesos de selección y no dejen la silla vacía para aquellos que responden a la pezuña de los políticos. El valor agregado que usted va a insertar en su campaña presidencial frente al valor agregado del señor Jaime Nebot, del abogado Jaime Nebot, ¿cuál cree que será el mérito de su, no de garantizar a la pezuña que siga actuando, pues sino por el contrario, ¿no? Desde luego. Allí, ¿cómo piensan ustedes dividirse una responsabilidad indispensable para la buena marcha del país institucional y económicamente hablando? Perdóname con todo respeto, no comprendí la pregunta porque yo creo que un gobierno responsable debe de llamar a la ONU y no dividir esa responsabilidad entre ecuatorianos, sino que sea un proceso que tenga por objetivo el fortalecimiento institucional de la justicia en el Ecuador. Institucional. Y yo sí le digo, Gonzalo, yo me defino como un demócrata, como un republicano, que respeta los tres poderes básicos del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero que tampoco es tonto. Y yo no puedo dejar de decir que tradicionalmente la pezuña de los malos políticos ecuatorianos se ha metido en la justicia. Y hay que sacar esa pezuña de dos maneras. Una comisión técnica internacional de la ONU y que no se nieguen grandes ecuatorianos. No digo nombres porque por ahí me voy a olvidar de muchos y puedo ofender a alguien, pero hay valiosos juristas ecuatorianos que dicen, yo no me quiero meter en política, yo no me quiero meter en la justicia. Hay que tener claro que estar en la justicia no es estar en la política. Para decirle a aquellos buenos ecuatorianos, garantizarles que se los va a proteger a efectos de que no se meta la pezuña de los malos políticos en la justicia ecuatoriana. ¿Por qué cree usted que va a ganarle a Jaime Nebot? El principal problema que tiene el Ecuador es la falta de empleo. Él está en este momento en Europa, según me acaban de manifestar. Gonzalo, el principal problema que tiene el Ecuador es la falta de empleo. 6,2 de cada 10 ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa no tienen un empleo. Viven en el desempleo, en la informalidad y por lo tanto su vida es precaria.
¿Usted sería el presidente del empleo? Le digo, Gonzalo, que sí, es lo que aspiro. Y lo aspiro porque durante 47 años yo he creado empleo en el sector privado. Y le puedo decir, por lo menos más de 100,000 empleos. Y lo que el Ecuador necesita es un presidente que comprenda que hay que alinear la economía, que hay que alinear la política a un objetivo, la generación de empleo. Así de simple y de sencillo. La misma obsesión nos hace pensar en Jaime Nebot. Esto no es cuestión de hablar de ideologías. Esto es cuestión de ser pragmático. El ecuatoriano quiere empleo, el joven quiere empleo, la madre de familia quiere empleo. Todos quieren una oportunidad. Pero hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Emprender. Y yo he creado empleo, más de 100,000 empleos en el campo privado. Y obviamente... No en el campo político. No, porque no he ejercido el cargo de presidente de la República. Pero ese cargo, sin duda alguna, usted amplifica el poder de hacer el bien para los ciudadanos ecuatorianos. Pero hay que tener experiencia. Y yo tengo experiencia en la generación de empleo en Ecuador. ¿Cree usted que Jaime Nebot es un gran protagonista presidencial? Mire, sin duda alguna, su participación en el 21 lo convierte en un adversario mío. Y cualquier opinión mía sobre un adversario es una opinión subjetiva. Dejemos eso que opinen los ecuatorianos. Me encanta su sinceridad. Muchas gracias, señor Lazo, por haber estado con nosotros. Si algo le queda en el tintero, pues aproveche este momento que tenemos una sintonía rotunda en el país. Muchas gracias, Gonzalo. Para mí un honor estar nuevamente junto con María Lourdes, que me acompaña en los estudios de Radio Democracia aquí en Quito, conversando personalmente con usted, hablando con usted y a través de este diálogo, transmitiendo conceptos, ideas al pueblo ecuatoriano. En un día nada fácil para el Ecuador, pero que tenemos que encararlo con decisión, con firmeza, con optimismo, con esperanza, el futuro de nuestro país. ¿Se respira un aliento de optimismo? Necesitamos... En la selección ejercitada por el señor presidente respecto del paquete de medidas. Los ecuatorianos necesitamos aire fresco, necesitamos aliento de optimismo para vivir con esperanza, porque hay mucha preocupación, mucho pesimismo en el pueblo ecuatoriano. La falta de empleo lleva a muchos padres inclusive a dudar de la tranquilidad de su vida, hasta la posibilidad de no tener recursos para atender problemas de salud y perder la vida. Este es un momento donde los ecuatorianos recordamos a Dios y decimos, bueno, ojalá Dios bendiga al Ecuador, ojalá Dios nos bendiga a los ecuatorianos, ojalá Dios bendiga a la familia ecuatoriana y ojalá Dios ilumine a los políticos del Ecuador para que tomen decisiones realistas, pragmáticas, sinceras, y no que simplemente conversen entre los problemas de ellos, entre gallos y medianoche. No, los temas que hay que tratar son los temas que le interesan a los ciudadanos ecuatorianos. Y el primer problema que hay en la sociedad ecuatoriana es la falta de empleo, producto de un mal modelo económico que debe de ser reformado de manera integral, no solo a medias ni con paños tibios, con cambios profundos que no generen miedo a la población ecuatoriana. Mire usted, yo quiero terminar con esta idea. Algunos sostienen la teoría del gradualismo en materia económica. Y claro, ¿usted no? Contraponen esa idea al concepto del shock. No, yo no comparto el gradualismo. El gradualismo es la peor política de shock para los ciudadanos en cualquier sociedad. Una contradicción casi. ¿Por qué? Porque el gradualismo, imagine usted, es como aquella zanahoria que pone delante del pobre conejo y le va moviendo la zanahoria y el pobre conejo nunca alcanza a comerse la zanahoria, nunca alcanza la meta y ese pobre conejo vive en shock
porque nunca puede lograr, porque gradualmente le van moviendo la zanahoria. Hay que tomar decisiones oportunas. Esto no es, el debate no es entre gradualismo y el shock. El debate es entre la incapacidad de tomar decisiones oportunas que conducen al descalabro de las sociedades. Por eso es necesario encarar con entereza la realidad, tomar decisiones firmes e impulsar el desarrollo del país con esperanza, con optimismo, para que en el futuro nuestros hijos vivan en un mejor país del que nos ha tocado vivir a nosotros. ¿Pero quiénes son en esta mañana los más dolidos? Yo creo que los ciudadanos ecuatorianos, no vamos a decir... ¿Pero de qué clases? Yo creo que diríamos que el incremento del precio de los combustibles sobre la base de una política golpea a los transportistas. Sin duda alguna va a haber que van a tener que llevar a cabo un proceso de diálogo entre el transporte público y los municipios, que son los que determinan el precio del transporte público, pero ojalá que todo eso se desarrolle dentro del marco de la democracia. Eso se resuelve con aumento de tarifas. Yo no quiero adelantar. El que va a pagar es el complicado. Yo no quiero adelantar porque eso le corresponde a los municipios. Sin duda alguna, yo quiero estar del lado de la gente, del lado de los ciudadanos, de aquel ciudadano que le va a costar asumir y asimilar. Pero esta solidaridad resulta interesada. ¿Interesada por qué, Gonzalo? Porque usted es un candidato a la presidencia de la República y congruentemente usted tiene que decir que esto está mal. Hace un momento usted dijo, me ha gustado su respuesta porque es objetiva y sincera. Yo hago mi mejor esfuerzo. En el análisis. Por supuesto, me hago el mejor esfuerzo para analizar las cosas de la manera más objetiva posible. No actuar con demagogia ni mintiéndole al pueblo ecuatoriano. Dejemos que el pueblo ecuatoriano... Esto va a costar, sí, pero miro con toda sinceridad, de una crisis no se sale sin costos y sin esfuerzos. Así es. Muchas gracias, Gonzalo. A usted. Gracias, señor Lazo. Y es que estaremos también invitando a nuestros oyentes porque el día de mañana nos hemos comprometido a transmitir esta cadena ampliada que tenía el gobierno nacional a través de sus voceros en el inicio de la revista informativa Democracia. En este día jueves estaremos retransmitiendo la cadena que tuvimos que suspenderla en honor a esta invitación que ya habíamos formulado al señor Guillermo Inmensamente Lazo. Gracias. Es un honor el que ustedes me han concedido. No podían adueñarse de los informativos, el lado oficialista. Nosotros somos partidarios de lo que hemos hecho esta mañana. Se da cuenta que necesitamos combinar las dos versiones y me visiones. parece muy bien y agradezco el honor, pero esta es la prueba de que necesitamos una ley de comunicación que fortalezca aún más la libertad de expresión en el Ecuador. Ese compromiso está planteado, así que el día de mañana lo que sí procuraremos es que se escuche también la versión del gobierno nacional en esta explicación que han dado los tres funcionarios del régimen para que la ciudadanía sea quien pueda enriquecerse de estas versiones. No, es un compromiso que acabamos nosotros de asumir como estación y los invitamos mañana a partir de las 7. Las hijas mayores mandan, Gonzalo, no se pregunte más. Ella decidió y punto. No, de ninguna manera. Gracias por acompañarnos. Gonzalo, muchos éxitos a usted y a su familia. Nos ha acompañado. Exa y Democracia, los multimedios que informan la verdad.